En 1984, Chrysler estaba al borde del abismo, atrapada en una crisis que amenazaba con borrarla del mapa automotriz. La década de los 70 había sido brutal para la industria. La crisis del petróleo, desencadenada por los embargos de la OPEP en 1973 y 1979, disparó los precios del combustible, transformando las prioridades de los consumidores estadounidenses. Los grandes sedanes y muscle cars con motores V8, que alguna vez simbolizaron el sueño americano, se volvieron obsoletos casi de la noche a la mañana. Estos gigantes devoradores de gasolina eran demasiado caros de mantener en un mundo donde llenar el tanque podía arruinar el presupuesto familiar. En su lugar, los compradores comenzaron a favorecer coches compactos y eficientes de marcas japonesas como Toyota, Honda y Datsun, o europeas como Volkswagen y Fiat, que ofrecían economía sin sacrificar fiabilidad. Chrysler, sin embargo, estaba atrapada en una cápsula del tiempo. Su catálogo, dominado por vehículos pesados y poco eficientes, no tenía nada competitivo que ofrecer. Las ventas se desplomaban, las deudas se acumulaban a un ritmo alarmante, y la bancarrota parecía no solo posible, sino inminente. En las oficinas de Detroit, los ejecutivos trabajaban bajo una presión asfixiante, conscientes de que necesitaban un milagro para salvar a la compañía. Fue en este clima de desesperación que nació una idea audaz, una que desafiaría las normas de la industria. Crear un vehículo familiar completamente nuevo, un híbrido que no encajara en las categorías tradicionales. No sería un sedán, con su espacio limitado para familias numerosas, ni una furgoneta comercial, diseñada para carga pesada pero incómoda para el uso diario. Este vehículo combinaría la comodidad, el manejo suave y la estética accesible de un automóvil con la amplitud y versatilidad de una furgoneta. La propuesta, sin embargo, no fue recibida con entusiasmo universal. Dentro de Chrysler, muchos ejecutivos la veían con escepticismo. Si esto fuera una idea ganadora, Ford o General Motors ya lo habrían hecho, argumentaban, aferrados a la seguridad de lo convencional. Pero Milt Anthony, un diseñador de Plymouth con una visión casi profética, vio un hueco en el mercado que los gigantes de la industria habían ignorado. Las familias estadounidenses, especialmente las de los suburbios en expansión, donde las actividades escolares, los deportes y los viajes familiares eran la norma, necesitaban un vehículo que ofreciera más espacio que un sedán, pero sin la complejidad ni el costo de las furgonetas comerciales, que a menudo requerían licencias especiales y eran difíciles de maniobrar en entornos urbanos. Mientras Ford y GM seguían apostando por sus station wagons, vehículos que habían dominado el mercado familiar en los años 60 pero que ahora se sentían anticuados y limitados, Chrysler decidió tomar un camino diferente. Burton Beauchamp, un planificador de productos con una mentalidad innovadora, se convirtió en el principal defensor de este vehículo revolucionario. En reuniones tensas, su mensaje resonaba como un ultimátum: o innovamos o morimos. No había espacio para seguir produciendo los mismos coches que habían llevado a Chrysler al borde del colapso. La empresa necesitaba arriesgarse, y el momento era ahora. Un paso crucial llegó en 1981 con el lanzamiento de la plataforma Ka-Car, que incluía modelos como el Dodge Aries y el Plymouth Reliant. Estos coches compactos, diseñados para ser económicos y eficientes, no solo respondieron a las demandas de un mercado obsesionado con el ahorro de combustible, sino que también generaron ingresos vitales que mantuvieron a Chrysler a flote. Más importante aún, la plataforma Ka-Car proporcionó la base técnica para el desarrollo de la minivan, un proyecto que comenzaba a tomar forma en los tableros de diseño y las mentes de los ingenieros. El verdadero punto de inflexión llegó con la llegada de Lee Iacocca, una figura icónica en la industria automotriz. Tras su salida de Ford en 1978, marcada por conflictos con la alta dirección, Iacocca asumió el liderazgo de Chrysler con una determinación feroz y una visión que pocos podían igualar. Cuando le presentaron el concepto de la minivan, no vio solo un vehículo. Vio la salvación de una empresa al borde del colapso. A pesar de las dudas internas, los riesgos financieros y la presión de los inversionistas, Iacocca tomó una decisión que definiría su legado. No podemos permitirnos jugar a lo seguro, declaró, y dio luz verde al proyecto con una convicción que inspiró a todo el equipo. Sabía que,
En un momento de crisis, solo una apuesta audaz podía cambiar el destino de Chrysler. Su liderazgo no solo impulsó el desarrollo de la minivan, sino que también negoció préstamos federales cruciales en 1979, un movimiento controvertido que dio a la compañía el oxígeno financiero necesario para seguir adelante. El desarrollo de la minivan fue una odisea técnica, creativa y logística. Los ingenieros enfrentaron desafíos monumentales para crear un vehículo que fuera resistente como una furgoneta, pero con el confort y la facilidad de manejo de un automóvil. Una de las soluciones más brillantes fue montar el motor de forma transversal, fuera del habitáculo, lo que permitió maximizar el espacio interior y reducir el ruido en la cabina, un factor clave para las familias. Inicialmente, las minivans usaron los motores de 4 cilindros de los K-Cars, pero pronto quedó claro que no eran lo suficientemente potentes para un vehículo más grande y cargado con pasajeros y equipaje. Chrysler respondió con un motor turboalimentado de 2,2 litros, que ofrecía un impulso adicional, y más tarde con un V6 de 3,0 litros fabricado por Mitsubishi, que logró el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Los detalles de diseño, desde la suspensión ajustada para carreteras urbanas hasta los asientos ergonómicos, reflejaban un enfoque obsesionado con las necesidades de las familias. Incluso la puerta corredera, una característica que hoy asociamos con las minivans, fue una innovación arriesgada que facilitó el acceso en estacionamientos estrechos, un detalle que las madres y padres apreciarían profundamente. En 1983, tras años de trabajo y una inversión que puso a Chrysler al límite de sus recursos, la Dodge Caravan y la Plymouth Voyager llegaron al mercado como las primeras minivans del mundo. Su diseño era desconcertante para la época. Con una puerta corredera lateral, una altura más baja que las furgonetas tradicionales y un aspecto que no encajaba ni como coche ni como furgoneta, parecían sacadas de una película de ciencia ficción. Los concesionarios, acostumbrados a vender sedanes elegantes o camionetas robustas, miraban con desconfianza a estos cajones rodantes y se preguntaban si alguien los compraría. Pero había un factor que cambió todo: el precio. Con un costo de $9,000, equivalentes a unos $27,000 actuales, la minivan ofrecía una propuesta irresistible: transportar hasta 7 pasajeros con equipaje, con la comodidad de un automóvil y un consumo de combustible que no arruinaba el presupuesto familiar. Era una oferta que ningún otro vehículo en el mercado podía igualar. El lanzamiento fue un éxito abrumador. Las familias estadounidenses, especialmente las de los suburbios en expansión, descubrieron en la minivan el vehículo que siempre habían soñado. Era fácil de conducir, espacioso para niños, compras y equipos deportivos, y lo suficientemente versátil para viajes largos o tareas diarias. En su primer año, Chrysler vendió más de 200,000 unidades, superando incluso las proyecciones más optimistas. Las fábricas trabajaban a toda máquina para satisfacer la demanda, y las historias de familias que transformaban sus rutinas gracias a la minivan comenzaron a circular. Padres que podían llevar a sus hijos al fútbol sin sacrificar espacio para el equipo, madres que organizaban viajes familiares con facilidad, abuelos que cargaban todo lo necesario para un picnic. La minivan se convirtió en un compañero indispensable. La industria quedó en shock. Ford intentó responder con el Aerostar, un vehículo con tracción trasera que resultaba menos práctico para las familias. General Motors lanzó el Chevy Lumina APV y el Pontiac Trans Sport, apodados huevos rodantes por su diseño extraño, que no lograron conquistar al público. Toyota probó con la Previa, una minivan con motor central, pero su precio elevado la dejó fuera de la competencia. Chrysler no solo había creado un nuevo segmento, sino que lo dominaba con una autoridad indiscutible. Lo que hacía especial a la minivan era su enfoque en la funcionalidad pura. No pretendía ser cool, deportiva ni elegante. Era un vehículo diseñado para las familias, para llevar a los niños a la escuela, transportar equipos deportivos, hacer compras en el supermercado o emprender viajes por carretera sin complicaciones. Su practicidad era su superpoder. Durante más de 2 décadas, Chrysler perfeccionó el concepto, introduciendo innovaciones que consolidaron su reinado. Los asientos stop-and-go, que se plegaban en el piso, hacían que el espacio interior fuera aún más versátil,
permitiendo a las familias cambiar entre pasajeros y carga en segundos. La tracción integral, una rareza en vehículos familiares, permitió a las minivans enfrentar climas fríos y nevados con confianza, una ventaja en estados como Michigan o Minnesota. Características como portavasos, compartimentos de almacenamiento y sistemas de entretenimiento para los niños, como reproductores de VHS en los modelos posteriores, reflejaban una atención obsesiva a las necesidades familiares. La minivan se convirtió en un ícono de la vida suburbana estadounidense, un símbolo de las familias que buscaban comodidad, confiabilidad y practicidad en su día a día. El impacto de la minivan no se limitó a Estados Unidos. En los años 80 y 90, el concepto se extendió a mercados internacionales, desde Canadá hasta Europa y Asia. En Japón, marcas como Nissan y Toyota desarrollaron sus propias minivans inspiradas en el modelo de Chrysler, adaptadas a las necesidades de familias urbanas en ciudades densas. En Europa, donde los coches compactos dominaban, la minivan encontró un nicho entre familias que buscaban alternativas a los sedanes tradicionales. Chrysler exportó la Voyager a mercados globales, y aunque las regulaciones de emisiones y los gustos locales limitaron su alcance, la minivan dejó una huella duradera como un concepto universal. Un vehículo diseñado para las familias, sin importar la geografía. Pero a principios de los 2000, un rival inesperado comenzó a cambiar las reglas del juego, los SUVs. Estos vehículos, originalmente diseñados para trabajos pesados y aventuras todoterreno, empezaron a ganar popularidad entre las familias. El cambio no tenía tanto que ver con la ingeniería como con un giro en la psicología del consumidor y estrategias comerciales astutas. Los fabricantes de SUVs descubrieron una laguna en las regulaciones federales de Estados Unidos. Clasificados como camiones ligeros, una categoría creada para vehículos de trabajo como camionetas agrícolas. Los SUVs estaban sujetos a normas más laxas de economía de combustible y emisiones que los automóviles de pasajeros. Esto permitió a las marcas ahorrar millones en costos de desarrollo y obtener márgenes de ganancia mucho más altos por cada unidad vendida. Con esta ventaja económica, invirtieron en campañas de marketing que transformaron la percepción de los SUVs. A través de anuncios llenos de paisajes montañosos, caminos sinuosos y narrativas de libertad, los SUVs se asociaron con un estilo de vida aventurero, independiente y audaz. Las minivans, por otro lado, comenzaron a ser vistas como el vehículo de los padres que habían renunciado a su identidad personal en favor de las responsabilidades familiares. Este cambio cultural fue devastador. Conducir una minivan se convirtió en una declaración de sacrificio. He dejado de lado quién soy por mis hijos. Los SUVs, en cambio, proyectaban la imagen de padres responsables que aún conservaban un espíritu rebelde, aunque la mayoría de los propietarios nunca los usara para salir del asfalto. La percepción importaba más que la realidad. La industria automotriz dio un paso más con la llegada de los crossover SUVs, como el Toyota Highlander, el Honda Pilot y el Ford Explorer. Estos vehículos combinaban la plataforma de un automóvil, con su conducción suave y eficiencia mejorada, con la estética robusta y elevada de un todoterreno. Aunque las minivans seguían ofreciendo más espacio, mejor acceso y mayor capacidad de carga, los consumidores priorizaban la imagen por encima de la funcionalidad. La batalla por el garaje familiar se trasladó al terreno de la identidad social. Películas, series de televisión y comediantes reforzaron el estereotipo de la minivan como el vehículo de mamá, un símbolo de conformismo que ridiculizaban sin piedad. En programas como The Simpsons o comedias familiares, las minivans aparecían como el epítome del aburrimiento suburbano, mientras los SUVs eran glorificados como emblemas de aventura. Chrysler intentó contraatacar modernizando sus diseños, con líneas más elegantes y tecnología avanzada, y lanzando campañas publicitarias que destacaban la versatilidad de la minivan. Pero el estigma cultural era demasiado fuerte. La minivan, a pesar de su brillante ingeniería y su impacto transformador, comenzó a perder terreno frente a la narrativa emocional de los SUVs. La historia de la minivan de Chrysler es una lección poderosa sobre la innovación, la percepción y el poder de las ideas. Este vehículo no nació para impresionar ni para seguir modas, sino para resolver una necesidad real: ofrecer a las familias un medio de transporte práctico,
confiable y accesible. Su éxito, que salvó a Chrysler de la bancarrota y transformó la industria automotriz, demuestra que las grandes ideas surgen cuando se pone a las personas en el centro. Durante 2 décadas, la minivan fue la reina indiscutible del transporte familiar, un testimonio de lo que se puede lograr cuando la funcionalidad triunfa sobre el glamour. Su declive frente a los SUVs, sin embargo, nos recuerda que, en un mundo impulsado por la imagen, incluso las innovaciones más brillantes pueden ser eclipsadas por narrativas culturales. El legado de la minivan va más allá de las carreteras. Inspiró a otras industrias a pensar en la funcionalidad desde la perspectiva del usuario, desde electrodomésticos hasta tecnología. Empresas como Apple, con su enfoque en la simplicidad y la utilidad, reflejan el mismo espíritu que llevó a Chrysler a crear la minivan: resolver problemas reales de manera elegante. Hoy, en un mercado dominado por SUVs caros, a menudo menos prácticos y más difíciles de justificar, la minivan tiene una oportunidad de resurgir. Imagina una minivan moderna, diseñada con la misma audacia que la original, centrada en seguridad, fiabilidad, espacio y un precio competitivo, con tecnología de punta como conducción autónoma parcial o sistemas de entretenimiento integrados. Podría desafiar el dominio de los SUVs y reconquistar el corazón de las familias que valoran la practicidad por encima de la apariencia. La minivan nos enseña que la verdadera innovación no se trata de perseguir tendencias, sino de entender y satisfacer las necesidades reales de las personas. Es una lección que trasciende la industria automotriz y nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en un mundo obsesionado con la imagen. La historia de la minivan es la historia de una idea rechazada que se convirtió en un ícono, de una empresa al borde del colapso que encontró la redención, y de un vehículo que cambió la forma en que las familias viven y se mueven. Si te apasionan estas historias de ingenio, audacia y transformación, hay mucho más por descubrir. La minivan no es solo un vehículo, es un recordatorio de que las ideas más poderosas nacen cuando alguien se atreve a desafiar lo establecido. Únete a nosotros en este viaje hacia un futuro más práctico, funcional y centrado en las personas. No te pierdas el próximo capítulo de innovación que cambiará el mundo.